Buenos días a todos. Muchas gracias por haberse conectado a esta conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar nuestras cifras, como cada semana, respecto a los seguros de salud y de vida, y también de nuestro programa de cobertura solidaria. Tendremos una presentación por parte de nuestros voceros y posteriormente la sesión de preguntas. Tiene la palabra Edgar Cáramo. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos cada semana. A continuación les vamos a presentar las cifras de gastos médicos. Por favor, si me pueden poner la presentación. Gracias. Bien, bueno, las gráficas que presentaremos son la misma información que hemos estado presentando todas las semanas. Como podrán ver en la primera gráfica del lado izquierdo de la pantalla, tenemos acumulados 729 millones, casi 730 millones de pesos pagados en las coberturas de gastos médicos. El incremento entre la semana anterior y esta, pues como podrán ver, es de 124 millones de pesos, beneficiando de manera acumulada a 1,639 personas, de las cuales lamentablemente han fallecido también con una cifra acumulada al 1 de junio, 106 personas. El promedio de la indemnización sigue siendo la misma, casi 450,000 pesos, y el monto del costo del mayor ha sido de 15 millones. Sin embargo, sí tenemos una diferencia en donde se ha incrementado el porcentaje de avance de la indemnización, en donde ahora tenemos un 57% de las personas que han hecho se les ha hecho el pago de la indemnización de gastos médicos. La que sigue, por favor. Esto es cómo está la dispersión en toda la República Mexicana. Guardamos las mismas cifras prácticamente, en donde la Ciudad de México y el Estado de México concentran el 54%, pero lamentablemente ya se empieza a pintar prácticamente todo el territorio nacional. Chihuahua ya con 72 personas, Baja California, que ha sido una de las entidades más afectadas. Curioso que Jalisco, siendo un estado grande, tiene una afectación menor al mismo Nuevo León, que son estados más o menos de dimensiones en población similares. Ahí están los casos por color, ya lo habíamos comentado, de 1 a 10 es el gris, de 11 a 20 es un naranja bajo, de 21 a 50 personas un naranja más intenso y de más de 50 personas el rojo, en donde ya pueden ver varios estados que tenemos más de 50 personas que han utilizado la cobertura de gastos médicos. La que sigue, por favor. La tasa de la letalidad se mantiene igual. En la población asegurada estamos al 6%, en la no asegurada al 11,5%, y la tasa de contagio en la población asegurada tenemos 18 por cada 100,000 personas, y en el caso de la población en general casi 80 personas por cada 100,000 personas. Adelante, por favor. En términos de la edad de las personas, guarda la misma tendencia que las semanas anteriores. Ahí podrán observar que la mayor está entre 40 y 49 años de edad, la segunda entre 50 y 59, y bueno, se van guardando las mismas proporciones. No hemos tenido ningún cambio desde el punto de vista de las edades de las personas que tienen algún padecimiento sobre esta enfermedad. Esas son las gráficas, insisto, que hemos presentado, y hemos hecho un zoom en la gráfica entre las personas de edades desde recién nacidos hasta 19, en donde tampoco hemos visto ningún incremento. Sin embargo, lo más relevante sigue siendo que la tendencia se mantiene de las personas de 40 años de edad en adelante. La que sigue, por favor. Este es el volumen que obviamente por lo mismo, si tenemos más personas entre esa edad, es quien ha consumido más la suma asegurada del gasto médico, en donde están aquí las cifras acumuladas. Si recuerdan, la primera gráfica vimos los 700 millones de pesos, y es así como se reparten las distintas edades, siendo la de mayor consumo la de 40 a 49 años de edad, con casi 190 millones de pesos. La que sigue, por favor.
Y lo mismo, en términos del género, el género masculino ha sido el más afectado. Se ve ahí en la gráfica, guardando esa tendencia hacia la alza, ya que son cifras las que presentamos acumuladas. Y el monto a indemnizar, pues también el caso del género masculino concentra el 71% del monto que se ha pagado por las coberturas de gastos médicos. La siguiente, por favor. Y lo mismo, el caso que más consume es el internamiento, hospitalario y después la unidad de cuidados intensivos. Y pues así es como se han guardado las tendencias. Aquí no vemos ninguna variación, prácticamente se guardan las mismas proporciones entre el internamiento hospitalario y las personas que han tenido que estar en unidades de cuidado intensivo. La que sigue, por favor. En el caso de las defunciones, igual, casi ya tenemos 106 personas acumuladas y es así como guarda la proporción de las personas en los rangos de edad que lamentablemente han fallecido. La que sigue, por favor. Bien, hasta aquí el reporte de la cobertura de gastos médicos y ahora le paso la palabra a Jesús Martínez. Gracias. Sí, muchas gracias, Edgar. Buenos días a todos. Un gusto, una vez más, ¿no?, estar con todos ustedes y muchas gracias por su tiempo. Vamos a reportar la información relacionada con el seguro de vida. Tenemos ya 785 casos a lo largo de todo el país y es muy destacable que en la última semana hemos tenido 350, el 80%, por tanto, de incremento. Ya se han abonado más de 166 millones de pesos en estos 785 casos. Sigue siendo el de mayor monto el caso de los 10 millones, que ya lo venimos reportando desde hace algunas semanas, y el coste medio de la indemnización está establecido en 211.000 pesos. Por entidades federativas, lo primero destacar que ya tenemos casos en los 32 estados. Sigue siendo, pues, con mucha diferencia la concentración en Valle de México, tanto en Ciudad de México como en Estado de México, que supone el 49% de los casos. La siguiente, por favor. Por edades, el tramo de edad donde tenemos más fallecidos con indemnizaciones con seguro de vida está entre 50 y 59, en ese tramo de edad tenemos 289 casos y en conjunto entre edades de 40 y 69 aglutinan el 80% de los casos. Por género sigue siendo el género masculino, los hombres, los mayores afectados o con derecho a indemnización, el 73%, y el 27% mujeres. Siguiente. Y vamos a comentar también un poquito, pues, la actualización de datos, en este caso a 29 de mayo, de la cobertura solidaria. Recordar que esta cobertura es dada por el sector asegurador a través de nuestra asociación de AMIS y lo que estamos reconociendo es una indemnización de 50.000 pesos a todos aquellos fallecidos, personal sanitario del sector público y, por supuesto, de forma gratuita. Los datos que tenemos a 29 de mayo son 24 casos, son los que ya 24 indemnizaciones ya hemos abonado, 24 familias de sanitarios del sector público fallecidos ya han cobrado sus 50.000 pesos. De forma muy parecida en la distribución por estados, el 50% de estos casos, 12, han sido en Valle de México, entre Ciudad de México y Estado de México, muy parecido al 49% que antes comentábamos del seguro de vida. Siguiente, por favor. Recordar que esta cobertura solidaria la damos a todo el personal sanitario, no solo enfermeras y médicos. En total es una colectividad en torno a 1,6 millones y de los 24 casos
que ya han sido liquidados, pues ahí está la distribución. El 42% ha sido a médicos, a familiares de médicos, el 21% familiares de enfermeras y el restante 37% al resto de personal. En cuanto a las indemnizaciones, también recordar que establecimos una fórmula sencilla, una fórmula estándar, donde el primer beneficiario es el cónyuge, en caso de que no exista cónyuge e hijos, y en caso de que no existan ni cónyuge ni hijos, a los padres. Como ven, la distribución de los 24 casos, en 15 ha sido el cónyuge, el beneficiario, en 7 los hijos y en 2 han sido los padres. La siguiente, por favor. En cuanto a la distribución por género, 19 casos hombres, fallecidos hombres, y por tanto pues sus familiares son los que lo han percibido, y 5 casos mujeres. Y por edad, el mayor número de casos a día de hoy está en el tramo entre 41 y 50, que tenemos 10, y le sigue entre 51 y 60, ¿no? Comentar pues que efectivamente los datos que disponemos a nivel oficial es que el número de fallecidos es superior, se está en plena tramitación y recibiendo la información a medida que vayamos recibiendo pues los documentos. También recordar que establecimos un protocolo muy sencillo en cuanto a la información que es necesaria para la liquidación, y esperamos pues que en los próximos días y semanas, a medida que vayamos recibiendo pues toda la información, se irán haciendo las liquidaciones a todos los beneficiarios que desgraciadamente pues hayan perdido alguna persona sanitaria del sector público. La siguiente. Recordar un poco, ¿no?, la razón por la que emprendimos esta acción social, ¿no?, en el sector asegurador a través de nuestra asociación AMIS, ¿no?, y es pues tratar de ayudar en este caso pues a los que nos tienen que salvar, ¿no?, nos tienen que sacar de esta situación en la que estamos, ¿no? Nos gusta decir que las aseguradoras de México nos unimos por las heroínas y los héroes de esta pandemia, ¿no? Y bueno, pues como decía antes, muchas gracias por su tiempo y con mucho gusto, si hay ahora preguntas o cuestiones, pues daremos respuesta. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Edgar. La primera pregunta de Roberto Domínguez, de TV Azteca. Sí, muchas gracias. Más que tenemos friseado aquí el video, creo que la cámara de Jesús Martín se quedó friseada y ya no pudimos grabar. Bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Roberto, adelante. Yo quiero preguntar sobre la tasa de letalidad. Comentan que 6%... Roberto, perdón, no se entendió la primera parte de tu pregunta. Sí, yo quiero preguntar sobre la tasa de letalidad. Comentan que el 6% pero lo que quiero preguntar es, han pagado 730 millones de pesos por gastos médicos y en cuanto a seguros de vida han pagado 166 millones, pero ¿cómo lo podemos comparar con otras enfermedades? ¿Cuánto paga el sector de cobertura de gastos médicos por otras enfermedades, por ejemplo, cáncer y otras enfermedades? ¿Qué tanto pareja la relación entre ese tipo de enfermedades que afectan actualmente a la población mexicana? Roberto, una disculpa. Bueno, yo no escuché, creo que los voceros tampoco. Se escucha muy entrecortado tu audio. Podemos intentar a ver si puedes hacer ahora tu pregunta otra vez, o la puedes mandar por escrito. Tú dinos. A ver, si quieres, ¿se escucha mejor? ¿Más despacio? No, se sigue entrecortando. Ok, mando mi pregunta entonces por escrito. Gracias, Roberto. Antonio Hernández, del Universal. Gracias, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Antonio, adelante, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. Dos preguntas. La primera, pues básicamente la expectativa de las aseguradoras ante, si bien nos están presentando datos al 1 de junio, pero en este regreso a la nueva normalidad estamos viendo que las cifras de tanto de fallecimientos, de contagios, está siendo muy fuerte, incluso mayor que cuando estaba la mayor concentración del confinamiento. En ese sentido, ¿están esperando que en 1 o 2 semanas se pueda disparar el número de casos para ustedes? ¿Y qué están previendo en ese sentido? Sobre todo pensando en garantizar la disponibilidad de camas, etcétera. Esa es una pregunta. Y la segunda es, de los 24 casos que ya se pagaron del Seguro Solidario, solo saber si a todos fueron los 50,000 pesos. Entonces estamos hablando que se entregó más o menos 1,200,000 pesos hasta el momento. Gracias. Sí, pues si os parece, doy respuesta a tu última pregunta, Antonio. La respuesta es sí, o sea, la indemnización siempre son 50,000 pesos y además se ha establecido pues un compromiso por parte de AMIS de que una vez que llegan los documentos, en 72 horas se hace la liquidación. Por tanto, todos aquellos casos donde nos lleguen los documentos requeridos necesarios en 72 horas, el beneficiario en cada caso pues tiene sus 50,000 pesos. Respecto de tu primera pregunta, respecto de lo que esperamos, bueno, es difícil, ¿no?, hacer pronósticos, ¿no? Nosotros en la parte de gastos médicos pues estamos muy obviamente pues muy relacionados con la situación en general, ¿no?, y con las disponibilidades hospitalarias. Ahí sí que los casos que van surgiendo son conocidos, ¿no? Porque la necesidad hace que obligatoriamente haya una atención, ¿no? Donde puede haber un diferimiento en los siniestros o en las indemnizaciones a abonar es en el caso de los seguros de vida, que sí que puede haber ahí un decalaje respecto desde que se haya producido el fallecimiento hasta que se nos comunican a la aseguradora pues el correspondiente importe, ¿no? Veíamos un dato muy relevante, y es que el 27 de abril, recordando un poco la información que os hemos ido dando semanalmente, el 27 de abril teníamos solamente 6 casos de seguros de vida, ¿no? Por lo tanto, pues en 5 semanas hemos pasado de esos 6 a los 700 y pico que hemos comentado hoy, ¿no? Por lo tanto, pues sí preveemos que pueda haber en los próximos días y semanas pues más casos, ¿no? Que no necesariamente sean fallecimientos que se hayan producido o que se vayan a producir en estos días, sino que provengan pues de semanas anteriores, y solo el proceso de gestión es el que hace que se van acumulando, ¿no? Sí, en complemento a lo que muy atinadamente dice Jesús, en realidad pues yo creo que lo que ustedes pueden ir observando es que con base en el comportamiento de lo que está sucediendo a nivel nacional, y que todavía parece que estamos relativamente lejos de llegar a la cima de la curva que se nos ha venido mostrando, pues traemos nosotros como un par de semanas de rezago en el comportamiento de lo que será nuestra curva de lo que son solicitudes de indemnización. Así es de que sí son 2, 3 semanas por todo el proceso de todas las indemnizaciones. Y como dice Jesús, posiblemente en el caso de vida todavía es más largo el proceso, como ustedes lo han visto en la estadística, pues porque en el caso de los fallecimientos, pues los beneficiarios y los familiares de los fallecidos pues se dedican a varias cosas antes de iniciar su procedimiento para poder tener el beneficio de su seguro. Gracias. Voy a leer la pregunta de Roberto Domínguez de TV Azteca. ¿Cuánto paga el sector asegurador por gastos médicos y seguros de vida de otras enfermedades? ¿Cuál es la diferencia entre lo que pagan las aseguradoras por esas enfermedades, como por ejemplo el cáncer y el COVID-19? ¿Cuál es la enfermedad más común en México? Pues si os parece doy algún dato y lo complementas, Edgar Sí. y Recaredo, ¿no? Bueno, es difícil la comparación, sobre todo con enfermedades graves, ¿no? Como por ejemplo el cáncer, porque
depende mucho el coste medio ahí depende mucho de la duración de la enfermedad y del tratamiento, ¿no? Hay situaciones que pueden durar meses o incluso años y entonces el coste se dispara, ¿no? Frente a otras circunstancias de la misma enfermedad donde el tratamiento es muy rápido, bien para bien o para mal. Por lo tanto, ahí la dispersión del coste es muy grande, ¿no? No es muy comparable. Quizá sí se pueda comparar el caso de COVID pues, con alguna enfermedad más parecida, como puede ser pues, el tratamiento de una neumonía o una neumonía con algún tipo de complejidad, ¿no? Ahí lo que sí hemos visto, y inicialmente el pronóstico que hacíamos, es que el coste medio de COVID iba a ser más bajo, precisamente comparativamente con la información que teníamos de lo que puede ser una neumonía con alguna complicación, ¿no? Estamos en unas diferencias pues casi de 10 veces, ¿no? El coste medio que tenemos de tratamiento de una neumonía pues está en torno a 35.000, 40.000 pesos, ¿no? Y como nos comentaba Edgar, pues el coste medio de COVID en el tratamiento hospitalario está por encima de 400.000 pesos, ¿no? Por lo tanto, sí está resultando un coste superior a lo que podía ser alguna enfermedad parecida y a lo que pronosticábamos, ¿no? De hecho, y complementando la respuesta de Jesús, como podrán ver, el tema de la hospitalización está siendo de un tiempo más largo que una neumonía, y eso también, por supuesto, que encarece la enfermedad del COVID. Podrán haber observado que pues, la mayoría está en internamiento hospitalario, pero también hay un volumen importante en las unidades de terapia intensiva o de cuidados intensivos, y la estadía está siendo mayor en los hospitales que una neumonía, y eso encarece. Y sobre la pregunta que hacías de las enfermedades, yo creo que también la respuesta que dio Jesús es la correcta, porque un cáncer, sin lugar a duda, pues es una enfermedad de mayor duración y con un tratamiento pues bastante específico, en donde pues lamentablemente esa enfermedad tiene muchísimos comportamientos y normalmente son bastante onerosos los costos del tratamiento del cáncer. Nuestro país es un país que lamentablemente tiene pues un incremento en las personas diabéticas, y todo lo que es alrededor de los problemas sobre la diabetes también es un costo muy relevante en el tema del tratamiento médico, pero sin darte una respuesta contundente comparando una cosa con la otra, sin lugar a duda el tratamiento del cáncer es una de las enfermedades más caras. Muchas gracias. Por último, si me escuchas, solamente cuál es Perdón, si quieres te comento, también te complemento, Roberto. En realidad vamos a darles información más clara, pero para que tengamos una referencia, en el primer trimestre del año pagamos 81.061 millones de pesos por lo que corresponde a todas las indemnizaciones que hicimos. Entonces, si contrastamos esta cifra con lo que estamos pagando por la parte de COVID-19, tanto por gastos médicos como por fallecimiento, pues es una cantidad pues más pequeña, menos relevante. Y en efecto, desde el punto de vista de nuestra estadística, desde el punto de vista de cuáles son los pagos que hacemos más grandes, tanto por gastos médicos como por vida, está en primer lugar todo lo que es cáncer, porque además tiene un costo medio mayor. En segundo lugar está la parte de padecimientos cardiovasculares con todas las distintas cuestiones que hay. En tercer lugar está accidentes, y en cuarto lugar está la parte de diabetes y todas sus complicaciones. Muchas gracias a todos. Belén Saldívar, del Economista. Hola a todos, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Belén, adelante, buenos días. Gracias, buenos días. Pues tengo 3 preguntas. Primero de ellos, ¿ya tienen alguna cifra de cuántos asegurados se han recuperado ya del COVID? O sea, de esta cifra que nos dicen de 780, no, perdón, esos son de seguro de vida. De los que ya se registran el 1 de junio en
¿cuántos de estos ya se han recuperado? Otra, también quisiera saber cómo les va con la ocupación hospitalaria. En algunos estados la ocupación hospitalaria ya ha sido mayor, en algunos dicen que ya hay saturación. En este sentido, ¿ustedes no han tenido problema para acomodar a los asegurados en los hospitales? Y en tercer lugar, sobre la cobertura solidaria, la semana pasada nos decían que tenían 50 expedientes y ahorita, bueno, pues ya nos informan de 24 casos pagados. Los restantes o siguen en análisis, y si les han llegado más solicitudes por esta cobertura, y si es así, ¿cuántas solicitudes? Si quieren, puedo ir contestando la primera pregunta sobre el tema de gastos médicos. Bueno, la cifra que creo que estabas buscando era la de los 1,639 que comenté. Y bueno, pues en contra o el contraste sobre esos 1,639, lo que tenemos registrado, lamentablemente, son 106 fallecimientos, por lo cual podemos suponer que algunos siguen hospitalizados y otros ya se han recuperado. Sin embargo, la cifra contundente, podríamos decir que sí tenemos un porcentaje importante de asegurados que se han ido recuperando y que han salido del hospital, pero sí, las cifras con toda precisión son las dos que estamos presentando. 1,639 personas acumuladas con tratamiento y lamentablemente 106 fallecimientos hasta la fecha del 1 de junio. Sobre los demás temas, no sé, hizo la pregunta de cobertura, Recaredo, si tú la quieres contestar. Tienes el mute. Mucho gusto, Edgar, gracias. Sí, nosotros tenemos todas las noches una información tanto de la Asociación Nacional de Hospitales Privados como también del Consorcio Mexicano de Hospitales, en donde nos dan todas las cifras que se replican inmediatamente a todas las aseguradoras, en donde está clara la capacidad hospitalaria. Hasta el momento lo que les puedo decir es que si bien a lo mejor un hospital, dos, en algún momento han dejado de tener capacidad disponible de respiradores, otros muchos hospitales los tienen. Esta información nos ha resultado muy, muy útil para hacer lo que se llama el triaje, o el triage que viene de hacer la palabra, que no es otra cosa más que el direccionamiento adecuado de todos los pacientes. También se está dando un intercambio de información todas las noches entre las aseguradoras de cómo están las complicaciones para que eventualmente se puedan acomodar pacientes y todos los podemos estar direccionando. Sí, estamos en una situación distinta a la normal, en donde normalmente elegimos nosotros nuestro hospital y ahí nos vamos. A veces, y hemos contado con todo la comprensión de los familiares y los pacientes, pues de sugerirles que se vayan a otro hospital porque el hospital X ya quedó saturado. Pero no hemos encontrado hasta ahora, gracias a toda esta coordinación, la situación de no poder direccionar a los pacientes a un hospital y para que tengan la atención debida. De la cobertura solidaria, de una vez te contesto, Belén, lo que dijimos, porque además lo dije yo, es que había 50 expedientes, además se los dije, del IMSS, y había otros del ISSSTE. Hasta ahora nos han entregado completos 29 expedientes, y esa es la clave, por favor, les pedimos que lo tomemos muy en cuenta. Dentro de los dos procedimientos para que nos hagan las solicitudes de indemnización, una es ir directa a los medios que ya les hemos comentado, que son el teléfono, la dirección de correo, la página de internet, el micrositio, y la otra es dentro de las instituciones como el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud de los estados, en donde a través de las áreas de recursos humanos o bien las áreas de prestaciones económicas, según sea el caso, pero ahí los direccionan, junto con los trámites que hacen los familiares, los beneficiarios de las personas fallecidas, está haciéndose el trámite para pedir la indemnización que está ofreciendo AMIS gratuitamente. Entonces, mientras no se reúnen todos los documentos que ellos solicitan para que nos los manden a nosotros no podemos empezar a proceder a procesar, valga el término, la indemnización. Entonces, en concreto, respondiéndote, esos que les habíamos dicho que posiblemente les íbamos a procesar ya no nos han llegado.
tan pronto como nosotros nos llegan los expedientes y nos llegan completos, como bien decía Edgar, en 72 horas nosotros pagamos. Entonces, la parte que no aparece es lo que no nos han enviado a nosotros. Nosotros todo lo que estamos enviando lo procesamos. Y pues como ya se decía al principio de la conferencia, esto es un tema de que empiece a agarrar inercia cada uno de los procesos. Pasó primero con los de gastos médicos, pasó después con vida, y ahora esta parte de la cobertura solidaria, ustedes van a ver que en las siguientes semanas pues vamos a ir teniendo un mayor número, desafortunadamente, de indemnizaciones que pagar. Y digo desafortunadamente desde el punto de vista pues de que es una tristeza que estén falleciendo el personal médico por este motivo. Jimena García, de Televisión Mexiquense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ahorita el señor Arias estaba comentando justamente sobre la disponibilidad en hospitales privados. En el Estado de México, específico en el Valle de Toluca, ya la mayoría están saturados. Muchos ya reportan que no tienen disponibilidad de camas, mucho menos de ventiladores. ¿Cuál es entonces el procedimiento si son referidos a otras entidades, dado que estamos en el epicentro de la pandemia y es complicado conseguir camas disponibles para las personas aseguradas? Muchas gracias. Jimena, un favor, ¿nos podrías ayudar deshabilitando tu cámara? Muchas gracias. Listo. Listo. ¿Quieren que la conteste yo? Sí. Por lo que toca a asegurados, Jimena, hasta ahora no hemos tenido el problema, por fortuna, de que algún asegurado no pudiese tener disponibilidad de camas o de ventiladores o de unidades de cuidados intensivos para poderlo atender. Para nosotros, por fortuna, hasta ahora no se ha presentado ese problema. Pero si se llega a presentar, tenemos dos procedimientos alternos que ya tenemos también organizados. Uno es que con FunSalud también estamos haciendo un procedimiento de direccionamiento a instituciones públicas de salud que pudieran tener disponibilidad, tanto los hospitales establecidos como aquellos hospitales temporales que han sido habilitados. Y la otra alternativa, como tú misma también nos indicabas, es pues el direccionamiento a otras entidades, como es sobre todo en la Ciudad de México. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta de Pablo Chávez de Notimex. ¿Existe preocupación por este incremento que se dio en las últimas 24 horas? ¿Confían en que haya camas suficientes para llevar a personas aseguradas? Gracias. Bien, sobre la preocupación, Jesús, ¿quieres contestar? No, adelante, Edgar. A ver, sobre el incremento, nosotros pensamos que viendo las estadísticas mundiales y viendo el comportamiento semana tras semana, esperábamos que sucediera estos incrementos. Por supuesto que siempre preocupa el hecho de que haya la suficiente capacidad. Sin embargo, estamos muy atentos con nuestros asegurados en informar oportunamente sobre las disponibilidades y sobre los hospitales al cual podrían tener pues uso o dentro de lo que han contratado pueden asistir a esos hospitales. Yo creo que lo que es lo más relevante es que efectivamente los datos, como han visto, de manera acumulada se han ido incrementando y que todavía no vemos la luz en la cúspide. Entonces, sería muy difícil pensar qué va a pasar en las siguientes semanas. Lo que sí creemos y estamos absolutamente seguros es que tenemos que seguir las recomendaciones de guardarnos en casa, de continuar con las medidas sanitarias, porque sin lugar a duda, pues no hay todavía una estadística que nos diga que esto ya llegó a su máximo límite. Eso es lo que nosotros recomendamos y que creemos que ustedes nos pueden ayudar muchísimo con esa difusión de continuar quedándonos en casa. Jesús, no sé si quieras complementar algo. Sí, no, está perfecto porque efectivamente esa es un poco la visión que tenemos, ¿no? Quizá también comparando con lo que ha podido suceder en otros países, pues estamos teniendo una pandemia
probablemente menos intensa, pero más larga, ¿no? Si la comparamos con países, por ejemplo, europeos, pues tuvieron una curva de crecimiento en los contagios y en el uso hospitalario mucho más, con una pendiente muy superior, y por tanto pues hubo situaciones mucho más críticas, sobre todo en temas hospitalarios. En México está siendo un más sostenido, no tan fuerte, que quizá era una de las cosas que los expertos y los epidemiólogos era lo que buscaban, ¿no? O sea, el no tener un pico demasiado fuerte donde no hubiera esa disponibilidad hospitalaria. A cambio, lo que es muy probable pues es que tengamos una pandemia más larga, ¿no? Y por eso pues estamos en esa especie de meseta, ¿no? Incluso meseta creciente, pero según las cifras oficiales y según las cifras que disponemos cada una de las aseguradoras, en todas las ciudades sigue habiendo pues disponibilidad hospitalaria y por tanto pues pensamos que sí vamos entre todos a ser capaces de que cuando una persona necesite un respirador o necesite una ayuda hospitalaria la va a tener, ¿no? Jesús, ¿puedes apagar y prender tu video porque se quedó pasmado? Sí. Y ahora si lo vuelves a activar, ya para que Sí. se Perfecto, restablezca. gracias. Gracias. Mara Rivera de Enfoque. Voy a leer la pregunta de Mara Rivera. ¿Cuánto se han incrementado la compra de seguros en este momento? ¿Es necesario contar con alguna prueba de la COVID-19 antes? En cuanto a los costos, en promedio, ¿cuáles son? ¿Hay restricciones? ¿Perciben miedo en la población por tanta información que hay del COVID? Pues, Mara, te doy un poco mi referencia y luego me complementas, Edgar. Sí. La realidad es que sí, en estos dos últimos meses, incluido pues la última quincena de marzo, sí hemos observado una mayor preocupación del ciudadano pues por tener una cobertura aseguradora y segundo pues una mayor contratación, ¿no? Todavía pues los últimos datos oficiales que tenemos a nivel sectorial son de primer trimestre y donde se ha producido el mayor incremento ha sido en estos dos últimos meses, ¿no? Pero con toda seguridad estará incrementándose el número de pólizas y el número y el valor de las primas, pues seguramente 2 dígitos, ¿no? Cuando tengamos los datos oficiales lo sabremos, ¿no? Indudablemente está 100% asociado con la preocupación, ¿no? Con la preocupación que existe y bueno, pues la realidad es que los datos que todas las semanas vamos reportando, pues sí establecen el que bueno, pues ese porcentaje tan duro, ¿no? Que es la letalidad, al final, que es lo verdaderamente grave, ¿no? El número de contagiados, bueno, la cuestión es en las personas que no superan la enfermedad, ¿no? Y cómo, pues efectivamente es casi la mitad la tasa de letalidad de las personas aseguradas por gastos médicos respecto de la población general, ¿no? Con lo cual insistimos mucho, ¿no? en este dato porque sí consideramos que además de la labor que hace el seguro, vamos a decir financiera, de cubrir todos los gastos, pues también está aportando el valor de manera que, bueno, pues el resultado está siendo mejor en cuanto a número de fallecimientos, ¿no? Por lo tanto, pues sí, a tu pregunta, claramente sí hay una mayor preocupación y desde luego, pues también animar a que efectivamente pues es bueno tener una cobertura aseguradora en unas circunstancias de este tipo, ¿no? Roxana Hernández de Yo Agente. Muchas gracias, ¿me escuchan? Si le puedes subir un poquito el volumen, Roxana. Sí. ¿Ahí me escuchan?
Sí, gracias, Roxana. Gracias. Sí, la pregunta es, en base al comportamiento de los resultados que se tienen hasta el momento y que tan amablemente nos han compartido, ¿se tiene contemplado algún ajuste a las notas técnicas de los productos de gastos médicos mayores y de vida? ¿O se corre el riesgo de que el reaseguro se endurezca? Pues comento y me complementas, Edgar. En principio no está previsto el que haya una modificación en la nota técnica, ¿no? Para que eso se produzca, pues tiene que haber una evolución muy diferente de cada uno de los parámetros, ¿no? Que desde luego esperamos, y ojalá que así sea, no pase, ¿no? Pues que tenga un efecto, pues por ejemplo las tablas de mortalidad, ¿no? Con las que trabajamos el seguro de vida, ¿no? O sea, no consideramos que esta pandemia va a mover esa estadística que presenta pues una información de mucho tiempo y muy estable, ¿no? Desde luego malo sería, o sea, si tenemos que cambiar nuestra nota técnica y nuestras tablas de mortalidad, significaría que el efecto en la mortalidad ha sido muy grande, ¿no? Obviamente, bueno, lo que hacemos, como bien sabéis, pues es establecer nuestros criterios de suscripción, pues en base, lógicamente, a la experiencia que vamos teniendo y adaptándola, ¿no? Pero en principio no consideramos que, por lo menos a día de hoy, ¿no? Con los datos que tenemos a día de hoy, que haya que hacer nada especial, ¿no? En toda lo que es nuestra estructura técnica de productos. Si puedo complementar, Jesús. Efectivamente, claro. no estamos teniendo ninguna consideración de ese tipo. Ya lo contestó Jesús. No rebasa todavía, y esperemos que así sea, ningún dato como para cambiar las tendencias de mortalidad, que finalmente es lo que te ayuda a cambiar o no una nota técnica sobre el seguro. Más bien estamos más concentrados en cómo ayudamos a las personas a que sean bien atendidas. Más bien estamos ocupados en el sector, lejos de pensar en este momento, pero muy lejos, de hecho impensable, en incrementar cualquier tarifa o cambiar cualquier condición de seguro. Estamos más bien pensando en cómo asistir a la población y cómo sugerir a través de estos medios el hecho de la importancia de estar asegurado. Entonces, de ninguna manera hemos ni siquiera hablado a nivel gremial, y te podría garantizar que en ninguna compañía, en donde estamos viendo una situación en donde tenemos que hacer alguna reconsideración en las suscripciones. Por el contrario, estamos más ocupados en que tengamos una comunicación muy cercana con la Asociación de Hospitales. Estamos también muy concentrados en nuestras áreas operativas para agilizar cualquier trámite o pago para nuestros asegurados, y sin lugar a duda también nosotros, como una entidad responsable de cuidado del riesgo, sí queremos seguir hablando y difundiendo de la importancia de tener seguros. Eso es lo que podríamos comentarte al respecto. Qué amable, muchas gracias. Mara Rivera de Enfoque nos pide de su pregunta anterior que si podemos aclarar si piden antes la prueba de COVID para la compra de un seguro. Bueno, yo en particular podría mencionarles que no, que de alguna manera hoy tenemos un cuestionario médico para las pólizas de gastos médicos y también tenemos un cuestionario médico para las pólizas de vida, en donde pues cada aseguradora podría tomar las medidas que así pretenda. Sin embargo, de manera gremial no hemos hecho ningún cambio en la suscripción del riesgo sobre las preguntas sobre el COVID. Parecería que es obvio, pero como tú mejor que nadie sabe, y yo creo que también muchas de las personas que están aquí presentes, pues todas las compañías de seguros tenemos un cuestionario médico, e inclusive, dependiendo de las sumas aseguradas,
pruebas médicas que nos pueden dar información sobre el estado de salud de la persona que se va a asegurar, y de ahí que nosotros no estamos de ninguna manera ya poniendo tácitamente una pregunta que hable sobre el COVID. Creemos que hoy, en la manera en cómo suscribimos el riesgo del seguro, tanto de gastos médicos como de vida, las preguntas que tenemos y los cuestionarios médicos e inclusive las pruebas médicas nos podrían dar suficiente información sobre cualquier situación de una enfermedad respiratoria. No sé si alguien más, Jesús, si quisieras complementar. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Así es, o sea, no estamos pidiendo, las aseguradoras no estamos pidiendo la prueba de COVID negativo, y efectivamente lo que aplicamos pues son nuestras reglas de suscripción, que son reglas que vienen ya de hace tiempo. Por supuesto no existía y no conocíamos esta enfermedad, por lo tanto pues no hay una pregunta específica tampoco, como muy bien dice Edgar. Y lo que sí es verdad es que, como sabéis, ¿no? O sea, el seguro, la base del seguro es que aseguramos riesgos inciertos, o sea, no riesgos causados. Por lo tanto, pues el espíritu pues es que la circunstancia que estás asegurando tiene que producirse a partir del momento en que tú contratas la póliza. Pero ante tu pregunta concreta, no estamos haciendo las aseguradoras ni prueba de COVID ni una pregunta específica, ¿no? Así es. Jessica Becerra, de Reforma. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Jessy, adelante. Ay, muchas gracias. Solo quiero hacer una precisión respecto a los pagos que están haciendo los familiares de trabajadores de la salud. Es que desde el principio manejaron que era un seguro de vida, una indemnización, pero al final del día hasta se hizo la aclaración, creo que no lo es. Es un apoyo del sector asegurador reconociendo a los médicos y enfermeras que murieron por COVID. Creo que queda claro, pero quiero verificarlo para que quizá de ahora en adelante lo manejemos así. Es un apoyo que reconoce a los trabajadores y no que es un seguro de vida, ¿no? Y que se están entregando indemnizaciones, porque creo que ustedes mismos vieron que causa confusión. Sí, Jessica, efectivamente es como dices, ¿no? Porque hay que recordar una cosa importante, y es que la cobertura se inicia con efecto 1 de abril. O sea, aunque realmente pues la comunicación la hicimos en mayo y hemos empezado la tramitación en mayo, pero estamos cubriendo a todos los fallecidos que se hayan producido desde el 1 de abril. O sea, que no queríamos dejar a nadie fuera de esta situación, ¿no? Entonces, esa circunstancia es la que nos ha hecho que le hayamos dado una forma en este caso, de una cobertura, donde lo que damos es una indemnización, pero a todos los efectos, pues el elemento es el mismo, ¿no? Es decir, todos los fallecidos que se produzcan del sector público, que entren dentro de la colectividad asegurada de 1 de abril a 31 de agosto, van a tener derecho sus familiares, sus beneficiarios, a esos 50.000 pesos, ¿no? Pero es importante, Jessica, la precisión, ¿no? Entonces sí podemos manejarlo como un apoyo y no como un seguro de vida, para que no confunda. Sí, así es. O sea, realmente lo hemos llamado, el concepto que le hemos dado es cobertura solidaria, es como lo hemos denominado, pero sí, sin duda es una ayuda, un apoyo económico que estamos dando pues a los familiares de los fallecidos. Y importante, desde el 1 de abril, ¿no? No nos queda nadie fuera, ¿no? Y también preguntarles, es muy parecido a lo que preguntaba Mara de Enfoque. ¿Tienen un número de cuánto ha incrementado la demanda de pólizas de gastos médicos mayores? Es decir, ¿cuántas se han vendido durante la contingencia? Pues yo creo que tenemos, como lo decíamos, ¿no? Tenemos un poco las cifras cada una de las aseguradoras y todavía pues no tenemos la cifra a nivel de gremio. No sé, Recaredo, si tenemos algún avance que podamos dar, porque creo que no es representativo lo de cada compañía, al final sería lo de todo el sector, ¿no? Sí, la cifra que tenemos, Jessica, a nivel sectorial, es que a finales de marzo, que es el corte que tenemos,
sí se incrementó ya un poco la demanda. De hecho, como dimos cuenta en la conferencia de prensa del lunes de la semana pasada, un incremento muy importante dentro de las cifras que les presentamos está en las coberturas de gastos médicos. Y solo también para complementar, aprovechando el uso de la voz, sí le puedes llamar, aunque es una cobertura solidaria, porque es como ya se explicó muy acertadamente por Jesús, sí le puedes llamar indemnización. O sea, nosotros damos un monto de indemnización de 50,000 pesos a todas las personas elegibles, a sus beneficiarios, aquellos que fallezcan. Si querías decir algo más, ¿verdad, Jessica? Muchas gracias, sí. Bueno, en el escenario hipotético de que esto, pues, se agudice, ¿qué pasa si el capital de las aseguradoras se va mermando por tantos pagos? Digo, es un escenario ya muy, pues muy crudo, pero los números de ayer pues ya me hicieron pensar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que se disminuyan los recursos que tienen las aseguradoras para pagar? ¿Se compran más reaseguros o qué procede? Si quieres, Jesús, lo comento porque acabamos de tener el cierre de abril, estamos procesando el cierre de mayo, pero recuerden ustedes, teníamos a diciembre 3.1 veces el capital necesario para poder cubrir el requerimiento de capital. Y esto bajó a 3.0 veces al cierre de marzo. El cierre de abril ya nos indica 3.2 veces, es decir, volvió a subir el índice de solvencia, que son 3.2 por cada peso de capital requerido por las autoridades. La situación de liquidez también ha mejorado bastante porque, en efecto, el valor de los activos se incrementó. Así es de que en los escenarios más extremos, Jessica, que nosotros hemos hecho y que son verdaderamente catastróficos, el capital de solvencia termina siendo todavía con un exceso bastante importante. Esto desde luego no es por menospreciar esta circunstancia, pero como ya lo comentábamos, lo que se está pagando de indemnizaciones, tanto de gastos médicos como de vida, todavía representa un porcentaje bajo respecto al total de indemnizaciones que paga el sector asegurador. Y los elementos que eventualmente afectan más en todo lo que es la medición del capital de solvencia pudieran ser los movimientos de los mercados, el mercado de valores, el tipo de cambio que en este caso beneficia a las aseguradoras y eventualmente la baja de valor de algunos bonos. Esto es lo que está impactando más y que hasta ahora el comportamiento ha sido positivo de las aseguradoras que lo que es el volumen de indemnizaciones que estamos pagando. Gracias. Sí, Jessica, y por complementar, ¿no?, y redondear la información muy de detalle de Recaredo, ¿no?, es una característica del mercado asegurador mexicano precisamente estos altos niveles de solvencia. Comparativamente con otros mercados y con otros países, estamos mucho mejor, ¿no? O sea, las compañías aseguradoras en México tienen unos niveles de solvencia, como bien comentaba Recaredo, magníficos, ¿no? Por lo tanto, pues estamos muy preparados, ¿no?, para esos niveles de solvencia. Lo que te permiten es que en los niveles más altos de estrés, pues tienes capacidad financiera, ¿no? Pero, digamos, insistir en que efectivamente esta es una característica del mercado mexicano, que este nivel de solvencia es superior a otros mercados. Gracias. Es la última pregunta que teníamos registrada. ¿Los voceros quieren hacer algún comentario final? Pues yo por mi parte agradeceros el tiempo, como siempre, la disponibilidad y los mensajes, estos mensajes principales, ¿no?, aparte de los datos que son relevantes, pero sí que los 2 o 3 mensajes relevantes. Primero, pues el que efectivamente todo el mundo conozca más, ¿no?, esta cobertura solidaria, pues para que se aceleren, como antes comentaba Recaredo, se aceleren los trámites y cuanto antes pues los familiares, los beneficiarios puedan cobrar sus indemnizaciones. Y para eso, pues bueno, también pediros, ¿no?, el que sigáis siendo nuestros voceros para que todo el mundo conozca este derecho al que tiene, ¿no?
Y también seguir insistiendo, ¿no?, en la importancia, en el papel que juega el seguro en siempre, pero en unas circunstancias como estas y cuando estamos viendo por las situaciones hospitalarias y cuando estamos viendo pues este ratio de letalidad que es tan diferente, pues animar a que las personas se aseguren, ¿no?, y tengan esa cobertura que sin ninguna duda ayuda, ¿no?, y ayuda de manera importante. Yo por mi parte también agradecer el hecho de que semana tras semana estén con nosotros, y yo creo que lo ha dicho todo Jesús. Muy importante la difusión sobre la cobertura solidaria y muy importante la difusión que ustedes puedan hacer sobre la importancia de estar asegurado. Ya las cifras ahí están dadas, no quiero ser reiterativo, y sí también muy importante que todos sepan que en el sector asegurador estamos muy solidarios con lo que está ocurriendo y lejos de estar volteando a ver cualquier situación sobre poner alguna pregunta o no sobre el COVID, hemos sido muy claros. Estamos más preocupados y ocupados en la atención médica de nuestros asegurados y también muy ocupados con ustedes para que se difunda la importancia del seguro. Así es que de verdad, de todo corazón se los agradecemos, que semana tras semana están con nosotros acompañándonos y ayudando a difundir correctamente la información sobre la cobertura de solidaridad. Muchas gracias. Y ya, para no ser reiterativo, solo sí también expreso mi muy amplio reconocimiento por su trabajo profesional y por la difusión que están haciendo, tanto a todas las cifras como también, sobre todo, pues a quienes son beneficiarios de la cobertura solidaria, pues que puedan estar informados para que hagan sus trámites. Que tengan un muy buen día y de verdad muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día, hasta luego. Adiós, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Excelente día, bye, gracias.